La llamada llegó justo a la medianoche, cuando las campanas sonaban en el aire frío de la abadía. Los monjes, inquietos, se unían en el refectorio, y la tensión era evidente en el ambiente. Como líder de la orden, era mi deber investigar el origen de aquella llamada y proteger a mis hermanos de cualquier peligro. Aquella noche, sin embargo, recibimos una visita inesperada que cambiaría nuestras vidas para siempre. El abad, una figura encorvada y envuelta en sombras, nos convocó de urgencia. Sus ojos, normalmente serenos, reflejaban una preocupación inusitada. «Hemos recibido una carta del Vaticano», dijo con voz temblorosa. «Se necesita nuestra ayuda para investigar unas cuevas prohibidas al norte. Se dice que contienen un objeto maldito de gran poder. No podemos ignorar esta solicitud. Es una prueba de nuestra fe y de nuestro compromiso con la protección del bien». La noticia cayó como una losa sobre nosotros. El silencio fue roto solo por el susurro de oraciones y el crujido de nuestras ropas mientras nos movíamos incómodos. Sin embargo, no teníamos dudas. Nos reunimos un equipo de 20 hermanos, todos con un fuerte vínculo espiritual y una fe inquebrantable. Cada uno de nosotros sabía que esta misión podría ser la última, pero el deber nos llamaba. Partimos al amanecer, liderados por el padre Miguel, un hombre conocido por su devoción y coraje. Su figura imponente y su mirada firme nos daban la fuerza necesaria para enfrentarnos a lo desconocido. El viaje fue arduo, y el clima parecía empeorar a cada paso, como si la misma naturaleza intentara detenernos. Los caminos se volvieron traicioneros, y el viento helado mordía nuestras pieles, pero seguimos adelante, impulsados por una determinación compartida. El paisaje se volvía cada vez más inhóspito mientras nos adentrábamos en las montañas. Los árboles eran escasos, y la vegetación, retorcida y agonizante, parecía advertirnos del peligro. Finalmente, llegamos a la entrada de la cueva. Un aire denso y putrefacto emanaba de su interior, llenándonos de un miedo inexplicable. La entrada era un arco natural de roca, cubierto de musgo y sombras que parecían moverse con vida propia. No obstante, avanzamos con nuestras linternas y oraciones, adentrándonos en las profundidades. El interior de la cueva era un laberinto de túneles y cámaras. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y dibujos grotescos de entidades cósmicas, seres que nunca había visto ni en los más antiguos manuscritos. Las figuras representaban monstruosidades de tentáculos y ojos múltiples, figuras que desafiaban la lógica y la razón. El eco de nuestros pasos resonaba en un silencio sepulcral, y cada crujido de las piedras bajo nuestros pies nos hacía detenernos y escuchar, expectantes. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a una sala enorme y oscura, donde yacía un altar en el centro. La sala estaba iluminada tenuemente por un resplandor azul que emanaba de alguna fuente desconocida. El altar, cubierto de polvo y telarañas, sostenía un objeto que parecía latir con energía propia. Nos acercamos con cautela, nuestras linternas iluminaban la misteriosa reliquia. El artefacto era antiguo, tallado en piedra negra y decorado con símbolos desconocidos que parecían retorcerse y cambiar ante nuestros ojos. El padre lo levantó con cuidado, examinándolo con detenimiento. De repente, un viento helado recorrió la cueva, apagando nuestras linternas momentáneamente. Una oscuridad absoluta nos envolvió, y el miedo se apoderó de nosotros, pero nadie osó retroceder. En ese instante, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los monjes cayó al suelo, convulsionando violentamente. Sus ojos, desorbitados y en blanco, reflejaban un pánico indescriptible. De su boca surgió una voz gutural, pronunciando palabras en una lengua olvidada, llena de sonidos que no deberían ser emitidos por una garganta humana. Intentamos sujetarlo, pero era como si una fuerza invisible lo estuviera desgarrando desde dentro. El miedo y la confusión se apoderaron del grupo. Algunos comenzaron a rezar con fervor, mientras otros intentaban socorrer al monje poseído. Sin embargo, la situación solo empeoraba. Sus convulsiones se intensificaron, y su cuerpo se arqueaba en ángulos imposibles. La voz que salía de su boca se volvió más fuerte, más insistente, como si intentara comunicarse con nosotros o invocar algo más oscuro. El padre Miguel, sin soltar el artefacto, se arrodilló junto al monje y comenzó a recitar una oración de exorcismo,
su voz firme y clara a pesar del caos que nos rodeaba. El aire parecía vibrar con cada palabra sagrada, y por un momento, la fuerza invisible pareció retroceder. Sin embargo, la lucha era desigual. La entidad que controlaba al monje no era de este mundo, y su poder era inmenso. De repente, el monje se quedó inmóvil. Un silencio cayó sobre la cueva, interrumpido solo por nuestras respiraciones entrecortadas. El padre levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca antes, una chispa de duda. El monje abrió los ojos lentamente, y lo que vimos en su mirada no era humano. Era como si algo antiguo y maligno hubiera poseído su cuerpo, utilizando sus ojos como ventanas para observarnos. «Ha comenzado», dijo la voz gutural desde el cuerpo del monje. «Habéis despertado lo que estaba dormido. Ahora, enfrentaos a las consecuencias». La desesperación se apoderó de nosotros. El monje dejó de moverse, su cuerpo se desplomó como una marioneta cortada de sus hilos, y un silencio cayó sobre la cueva. El eco de nuestras respiraciones entrecortadas era el único sonido, mientras la presencia opresiva del mal parecía envolvernos. Nos apresuramos a recoger al monje inconsciente y a reorganizar nuestro grupo. La salida de la cueva parecía aún más lejana que antes, y las sombras a nuestro alrededor se movían con vida propia, como si la cueva misma estuviera observándonos. El padre Miguel, con el rostro pálido pero resuelto, se levantó y habló con voz firme: «Debemos abandonar este lugar. Ahora». Pero era demasiado tarde. El aire se tornó espeso, como si una niebla invisible nos rodeara, dificultando la respiración. Figuras oscuras comenzaron a materializarse a nuestro alrededor, emergiendo de las sombras como pesadillas vivientes. Eran entidades cósmicas, seres de formas imposibles de describir, cuyos cuerpos se retorcían y cambiaban sin cesar. Sus ojos, cientos de ellos, brillaban con una malevolencia pura que nos hizo retroceder instintivamente. En ese momento, la realidad misma pareció distorsionarse. Los túneles de la cueva, antes claros en nuestra memoria, se volvieron un laberinto sin fin. Las paredes parecían moverse y cambiar de forma, y los pasillos se alargaban y retorcían como serpientes de piedra. El pánico nos invadió, y nuestros gritos resonaron en el vacío. Intentamos luchar, pero nuestras armas y oraciones eran inútiles contra aquellos seres. Las figuras, intocables y etéreas, se desvanecían ante nuestros golpes, solo para reaparecer a nuestro alrededor. Corrimos por los túneles, perseguidos por aquellos seres. La cueva se convertía en un laberinto sin fin, y el miedo nos hacía perder el rumbo. Cada paso se volvía más desesperado, y los corredores parecían cerrarse sobre nosotros, formando una trampa. Uno a uno, mis hermanos caían, atrapados por las sombras que se extendían como garras vivientes. Sus gritos resonaban en la oscuridad, aumentando nuestra desesperación. La impotencia y el pánico se apoderaban de nosotros, haciéndonos más vulnerables. En medio del caos, el padre sostuvo el artefacto en alto y comenzó a recitar una antigua oración. Su voz, llena de una fuerza sobrenatural, resonó en las profundidades de la cueva. Las entidades retrocedieron momentáneamente, como si la luz de la fe las repeliera. Aquel breve momento nos permitió reagruparnos. «Debemos destruir esto», dijo con determinación, señalando el artefacto con una expresión de firmeza. «Es la fuente de su poder. Si lo destruimos, tal vez podamos salvarnos». Nos dirigimos hacia la salida de la cueva, pero el camino estaba bloqueado por más de aquellas entidades. Cada paso era un desafío, cada corredor parecía llevarnos más lejos de la libertad. El aire vibraba con una energía maligna, y las sombras parecían volverse más densas y agresivas. En un acto desesperado, el sacerdote, con una fuerza sobrehumana que solo podía provenir de su fe inquebrantable, lanzó el artefacto contra una roca, intentando destruirlo. Pero en lugar de romperse, el objeto emitió un destello cegador. La luz que emanó del artefacto no era natural. Era una luz antinatural, fría y cruel, que reveló la verdadera naturaleza de las entidades. Eran proyecciones, sombras de algo mucho más grande y estremecedor. Nos dimos cuenta de que no estábamos luchando contra seres individuales, sino contra una conciencia única, un ente cósmico que usaba la tecnología para manifestarse en nuestro mundo.
La luz reveló una figura gigantesca en las sombras, un ser de proporciones colosales que parecía habitar en una dimensión paralela. Sus ojos, como pozos infinitos de oscuridad, nos observaban con una inteligencia fría y despiadada. El ente cósmico emitió un sonido, un gruñido profundo que resonó en nuestros huesos, y las entidades menores redoblaron su ataque. Era como si el mismo universo conspirara contra nosotros. El Padre, comprendiendo la magnitud de nuestro enemigo, elevó la voz en una oración aún más poderosa, invocando todas las fuerzas de la luz y la bondad que conocía. La cueva tembló, y por un momento, las entidades parecieron vacilar. No podemos permitir que cruce a nuestro mundo, gritó, su voz resonando con la autoridad de un líder espiritual en su máximo apogeo. Debemos cerrarle el paso. Con una resolución renovada, nos unimos en un círculo, levantando nuestras voces en un canto unísono. La luz que emanaba de nosotros parecía contrarrestar la oscuridad, empujando las sombras hacia atrás. Pero sabíamos que esto solo nos daba tiempo, no una solución definitiva. Mirando el artefacto ahora envuelto en una luz poderosa, comprendió que su destrucción física no sería suficiente. Necesitábamos algo más, un sacrificio o una acción que pudiera sellar la brecha entre los mundos. La cueva comenzó a caer alrededor nuestro, y las entidades atacaban con una furia renovada. Sus cuerpos etéreos atravesaban las paredes, y sus garras nos alcanzaban con un frío que congelaba el alma. Sabíamos que el tiempo se acababa, y que cada segundo era vital. El Padre Miguel, en un último acto de valentía, tomó el artefacto y lo alzó hacia el techo de la cueva, invocando un poder antiguo y sagrado. Su voz, ahora resonante y poderosa, llenó la cueva con una luz purificadora. El resplandor cegador que emanaba del artefacto disminuyó lentamente, y en su lugar apareció una figura de luz, una inteligencia más allá de nuestra comprensión. Era una presencia que emanaba autoridad y conocimiento, y aunque carecía de una forma definida, su poder era innegable. Habéis despertado algo que no podéis controlar, dijo con una voz que resonaba en nuestras mentes, cada palabra un eco en nuestras almas. Este objeto es un conducto, un puente entre dimensiones. La revelación fue como un golpe físico. Comprendimos entonces que el artefacto no era simplemente maldito, sino una tecnología avanzada, creada por entidades de otro universo. Su diseño no era maligno en sí mismo, pero su poder era inmenso y peligroso. Al activarlo, habíamos abierto una puerta que nunca debió ser abierta. El ente cósmico, una inteligencia vastamente superior, estaba intentando cruzar a nuestro mundo, y cada momento que pasaba aumentaba el riesgo de que lo lograra. No podemos permitirlo, gritó el Padre, su voz firme y llena de una resolución inquebrantable. La figura de luz, en respuesta, intensificó su resplandor, y una fuerza invisible comenzó a desgarrar la realidad a nuestro alrededor. La cueva tembló violentamente, y las paredes comenzaron a fracturarse, como si la estructura misma del espacio-tiempo se estuviera desmoronando. La fuerza invisible que emanaba del ente cósmico era abrumadora. Sentíamos como si nuestras almas estuvieran siendo arrancadas de nuestros cuerpos. Sin embargo, él no vaciló. Con sus últimas fuerzas, comenzó a recitar una oración antigua, un exorcismo contra la tecnología misma. Sus palabras, imbuidas de poder sagrado, resonaron en la cueva, creando una vibración que contrarrestaba la influencia maligna del artefacto. La luz de la oración se extendió por la cueva, formando una barrera de protección que mantenía a raya a las entidades. Las sombras se agitaban furiosas, intentando romper la barrera, pero la fe era un escudo impenetrable. La cueva seguía temblando, y las rocas comenzaban a desprenderse del techo, cayendo a nuestro alrededor como meteoritos de destrucción. Debemos cerrarla, repitió, su voz más fuerte que nunca, resonando con la urgencia de un hombre que comprendía que el destino del mundo pendía de un hilo. Finalmente, con un último esfuerzo, lanzó el artefacto al abismo más profundo de la cueva. El objeto desapareció en la oscuridad, y por un momento, todo quedó en silencio. El ente cósmico soltó un alarido que resonó en nuestras almas, un grito de rabia y frustración. Sentimos como si una garra invisible nos atravesara el pecho, llenándonos de un dolor indescriptible. Pero entonces, la barrera de luz creada por la oración se cerró definitivamente, sellando el puente entre dimensiones. La cueva se desplomó a nuestro alrededor,
Y corrimos desesperadamente hacia la salida, esquivando los escombros y las rocas que caían. Cuando finalmente emergimos al exterior, estábamos cubiertos de polvo y heridas, pero estábamos vivos. Nos desplomamos en el suelo, agotados pero agradecidos de haber escapado. Habíamos perdido a muchos de nuestros hermanos en la batalla contra las entidades, y el peso de esa pérdida se sentía en nuestros corazones. Pero sabíamos que habíamos logrado detener algo mucho peor, una invasión de nuestro mundo por fuerzas que no podíamos comprender ni controlar. Regresamos a la abadía con los corazones tristes, sabiendo que nos habíamos enfrentado a algo más allá de nuestra comprensión. El padre, herido pero firme, nos reunió a todos en la capilla. Hermanos, dijo con voz quebrada pero llena de convicción, hemos aprendido que hay fuerzas en este universo que están más allá de nuestro entendimiento. Nuestra fe ha sido puesta a prueba, y aunque hemos sufrido grandes pérdidas, hemos prevalecido. Debemos proteger al mundo de estas situaciones, cueste lo que cueste. El ambiente en la abadía era solemne. La verdadera naturaleza del objeto y la tecnología detrás de él permanecieron siendo un misterio insondable. Pero una cosa era segura, nunca debíamos volver a abrir esa puerta. La tecnología y el conocimiento que buscábamos podían ser nuestra perdición, y a lo que nos habíamos enfrentado era solo una fracción del misterio cósmico que existía más allá de nuestro entendimiento. La abadía volvió a su rutina, pero en nuestras mentes, la imagen de aquellas entidades cósmicas permaneció. Los hermanos que sobrevivimos llevábamos las cicatrices de la experiencia, tanto físicas como mentales. Habíamos aprendido que hay misterios que deben permanecer enterrados y que, a veces, la curiosidad humana puede despertar fuerzas inimaginables. En las noches más oscuras, cuando el viento sopla a través de los muros de piedra, algunos dicen que todavía pueden escuchar los susurros de aquellos que quedaron atrapados en la cueva, recordándonos el precio de nuestra imprudencia. Y en el silencio de nuestras oraciones, cada uno de nosotros pide por la protección contra los lugares estremecedores que acechan más allá de nuestra realidad, sabiendo que la fe y la vigilancia son nuestras únicas defensas contra lo desconocido. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.